Aquí estamos una semana más para platicar un poco de las cosas que han ido ocurriendo a lo largo de la semana en el plano laboral. Esta semana tuvimos la oportunidad de hacer varias cosas interesantes, de trabajarla con los chicos. Y en una de ellas fue que estábamos haciendo, bueno, ahorita estamos trabajando en una asignatura que se llama Control de la Calidad, y ahí estábamos hablando o estábamos tratando de platicar un tema sobre el Seis Sigma, sobre todo la parte del Seis Sigma que corresponde a entender cómo funciona, no tanto la parte estadística, porque la parte estadística ya la habíamos analizado en otra unidad, pero sí un poco entender la parte del funcionamiento desde el punto de vista de la calidad, ¿no? De los pasos, cuáles serían los pasos como para implementar, un poco diagnosticar cuáles serían los componentes que nos llaman a nosotros la atención dentro de un emprendimiento o un proceso productivo. Todo esto lo enseñamos a los chicos con la intención de que cuando ya vayan a hacer una práctica, una pasantía o inclusive pongan su negocio o vayan a trabajar, pues tengan la idea de qué hacer en un momento determinado. Personalmente, yo siempre he sido del defensor de la idea de que uno nunca sabe qué va a suceder más adelante. Sin embargo, pues es bueno aprender las cosas y aplicarlas, porque con el tiempo estas cosas van a ser de utilidad. Pero sí he sido muy defensor de la idea de cuando yo llego a un lugar, primero conocerlo, identificarlo, tampoco llegar con humildad, tampoco llegar con arrogancia, con petulancia, y en ese momento pues empezar a conocer el sistema de trabajo que ahí hay y también generar la posibilidad de crear un aporte desde mi parte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo aprendí, digamos, yo estoy aprendiendo en la universidad todo este sistema de gestión de calidad, de Lean Manufacturing, cualquiera de estos sistemas. Bueno, entonces va a llegar un momento que yo todo eso lo adquirí y debo o quiero utilizarlo en algún momento determinado. Por ende, yo siempre aconsejo lo siguiente, decir, bueno, donde yo llegue, primero, humildad, conocer el lugar y en la medida que ya tenga un poco de confianza, hacer las recomendaciones pertinentes a mis superiores y decirle, estuve analizando este protocolo, este procedimiento y me parece que lo podríamos mejorar de esta manera porque así seríamos más eficientes o nuestro mecanismo de trabajo sería mucho mejor. Entonces, parece una tontería lo que estoy diciendo, sin embargo, eso también habla muy bien de la persona que llega a ese puesto de trabajo, habla muy bien de cómo esta persona, ¿no? Este colaborador o uno, ¿no? Cuando llega y dice, bueno, tengo una actitud proactiva y vine a ser parte de las posibilidades de mejora, que fue lo que prometí en algún momento de la entrevista. Porque en la entrevista a uno le preguntan, y, ¿qué va a darnos usted a nosotros? ¿Qué nos va a aportar? ¿Qué nos vas a aportar a nosotros? Entonces uno dice, entre otras cosas, ¿no? A veces son discursos que uno se va aprendiendo, ¿no? Que yo vengo a darle valor, a enriquecer a la empresa porque tengo algo nuevo que aportar, algo nuevo que dar, y por eso, por esa circunstancia es que yo he considerado que podría darle a la empresa una posibilidad de mi talento, de mi experiencia, no sé, tonterías así. Es el discurso que uno manejaría, uno lo da, pero uno también tiene que creérsela. Entonces, siempre he dicho esto, cuando uno llega a la empresa, cuando uno llega a un lugar de trabajo, primero hay que conocerlo con humildad, no hay que llegar con la petulancia, con la arrogancia de aquí se hace como yo diga, inclusive si yo tengo un puesto de mando, primero hacerlo con sutileza, con elegancia, conocer quiénes son los colaboradores, quiénes de los que están ahí son un poco más susceptibles, son más prácticos, son más pragmáticos, porque a todo el personal no se lo puede tratar de la misma manera. Hay personas que tienen una forma de ser motivados diferente de otras. A unos se los motiva por retos, a otros se los motiva por empuje, a otros se los motiva por frases, a otros se los motiva por asignación de tareas, a otros se los asigna por otro tipo de estímulo. Entonces, como cada individuo tiene una forma de ser estimulado, no podemos llegar a caer en la obsesión
de querer manejar el sistema desde mi visión sin tener en cuenta las personas con las que trabajo. Y también tampoco puedo llegar a ser un obsesivo o un compulsivo de que mi arrogancia me impida ver que el ser humano que está trabajando conmigo, pues necesita también, tiene sus dificultades. Algunos llegan de su casa con problemas de familia, con problemas de personales, con problemas de salud. Entonces muchas veces inclusive algunos llegan al trabajo a desahogar sus problemas de casa. Entonces uno tiene que ser bastante versátil con ello. Y una vez que ya tengo yo esas nociones o ese conocimiento de mi puesto de trabajo, de la empresa en la que estoy, por pequeña que sea, entonces ahora sí yo puedo empezar a encontrar aspectos de mejora, inclusive apoyarme de todas estas herramientas de gestión de la calidad y empezar, pues, y tener la confianza, también desarrollar la confianza y hablar con mis superiores y decir, encontré una posibilidad de mejorar esto que estamos haciendo o de minimizar los desperdicios o de minimizar el tiempo, las horas de producción o las horas de trabajo. No sé, todo eso lo podemos hacer. De hecho, en esta serie del oso, me gustó justamente ese particular o esa actitud que tiene uno de los chefs, la chef Sydney, ese es el nombre que tiene ella, que ella cuando llega mira que todo el restaurante es un gran caos y es una gran, pues, bola de nieve y de problemas y de complejidades. Entonces, ella decide y en base a lo que está viendo y también a su experiencia, generar pues un documento, ahí se puede ver en los primeros episodios, que ella elabora un documento de cómo podría eficientarse la cocina o el trabajo en cocina con el personal y demás, y que eso ayudaría a pagar, ella porque llega como pues que no le van a pagar, llega como a hacer una pasantía, entonces dice, ella hace su plan de trabajo, su plan de mejora, y una vez que ya lo tiene, se lo lleva a Carmi, que es su jefe, el que la ha empleado, y le dice, mira, si hacemos esto, vamos a reducir los gastos y ese gasto que nos estamos ahorrando lo podemos utilizar para pagar mi salario. Entonces ahí podemos ver todo, en un tramo muy pequeño de una serie, podemos ver cómo se vuelve una persona se vuelve proactiva y al mismo tiempo eficiente, no solamente por cómo quiere ser tratada o cómo quiere tratar el lugar en el que se encuentra, sino que también ella pues propone mejoras que van a hacer mucho más eficiente el trabajo y minimizar el caos. Y de hecho, pues ya para la segunda temporada de esta serie justamente pasa eso. Van a remodelar, a reconstruir el restaurante, le van a cambiar de nombre y una de las acciones que deciden ellos emprender es formar a su personal. Entonces, forman a su personal, a cada uno de ellos. Había uno que le gustaban los postres, lo mandan a Dinamarca a hacer como una especie de pasantía, a otro lo mandan a un restaurante con 3 Michelin y así sucesivamente. Entonces, ahí uno puede ver en una serie, de hecho, para eso sirve muchas veces también la ficción, las series, las películas, uno puede aprender algunas cosas de ellas y eso en particular sí me gustó, me llamó mucho la atención, es una serie muy buena que yo la recomiendo, a mí me gustó, la volvería a ver, que justamente es eso, ¿no? Se tocan muchos elementos, el factor humano, el factor personal, el factor productivo, el desorden, cómo se lleva al caos máximo, pero a la vez, una vez que se alcance ese máximo caos, empezar a ordenarlo. Y eso es como la línea de promoción que siempre hago yo en el individuo o en el estudiante cuando ya va al mercado laboral, ¿no? Que ya se quiere insertar en el mercado laboral, no tener esa actitud pasiva de decir, bueno, resulta que ya me gradué y aquí vengo a hacer lo que me digan, ¿no? Las órdenes que me den, ¿no? Entonces al final se vuelve un empleado, un colaborador pasivo y a la larga, pues, en caso de crisis es muy fácilmente prescindible. Entonces, no significa que si yo me vuelvo proactivo en una empresa pueda estar para siempre.
No obstante, pues se va a denotar que existe alguien que tiene ideas que aportan soluciones, ya parezco un eslogan de banco, pero es cierto, o sea, una persona que llega a solucionar o hacer que el sistema de trabajo se eficientice, se mejore, se optimice, inclusive se automatice porque tiene herramientas, conocimientos que lo hagan mucho más sencillo, pues esto obviamente va a tener una repercusión positiva. De hecho, haciéndolo como experiencia, cuando yo empecé a trabajar, ese era el primer componente que a mí me llamó la atención. Decíamos, bueno, tenemos un área de producción, yo recuerdo muy bien, teníamos un área de producción que no se había trabajado del todo o tenía ya un tiempo que no se había trabajado. Entonces, bueno, traté de congeniar algunos elementos que para mí siempre son importantes, el factor humano, formarlo, capacitarlo. Entonces, en esa época había un proyecto que se estaba trabajando en la zona enfocado a productores que tenía un componente muy fuerte y muy interesante relacionado con la capacitación, con la producción, con la búsqueda de mercados e inclusive las técnicas de producción bastante acorde a la región y también a la forma de producir que se alineaban también con un sistema de producción eficiente. Entonces, lo primero que hice fue nos contactamos, conseguí que nos dieran un par de charlas, un par de visitas para conocer cuáles eran las experiencias en otros lugares. Me llevé a los chicos para que viéramos, luego lo discutíamos en clase, qué fue lo que vimos, qué fue lo que gustó, qué fue lo que no gustó, qué cosas de las que se habían visto o hecho se podían implementar. Y ya una vez que ya teníamos esa noción, pues lo empezamos a implementar y empezamos a trabajar unas camas de cultivos, sembramos un par de cultivos y poco a poco lo fuimos mejorando. De ahí con el tiempo, pues era como ya alcanzamos un nivel, ahora busquemos la siguiente manera de mejorarlo, de automatizarlo. Al inicio me acuerdo que había que regar con, con manguera o había que regar con regaderas de estas de metal y después era como, bueno, ya hemos aprendido algunas cosas, ahora vamos y gestionémoslas, consigámoslas, un sistema de riego. Me acuerdo que en ese momento yo estaba haciendo una investigación y tenía un fondo ahí que lo podía utilizar y entonces compramos algunos equipos e instalamos un sistema de riego de baja presión y empezamos a producir. Entonces, ahí queda en evidencia la experiencia, la implementación de una experiencia de mejora continua, de implementación de herramientas para eficientar procesos que a la larga van sirviendo, ¿no? Y muchos de esos chicos, de esa gente ya se graduó, ya tiene su profesión, su vida, su finca, su área, pero estoy seguro que muchos se llevan consigo esa experiencia, ¿no? De decir, bueno, aprendí estos pasos, no solamente lo vi en clase, no solamente lo hice en una práctica, sino que aprendí también cómo lo hacen en el mercado laboral, también cómo lo hacen otros proyectos de desarrollo que pretenden abordar el desarrollo. Entonces eso ya fue una experiencia muy, muy, muy gratificante. Bueno, y en esta actualidad, o sea, eso fue hace ya un tiempo y en esta actualidad, porque asumimos otro tipo de retos, pues básicamente ha sido lo mismo, ¿no? Tratar de conocer los sectores, el segmento, qué se hace y de ahí no solamente qué se hace, sino también cómo lo podemos hacer eficiente.